Desde la canción de cuna que nos cantaban para dormir hasta la última melodía que nos despide. La música siempre está ahí con nosotros. Puede provocar lágrimas con una sola nota, reunir a millones de extraños o transportarnos a un instante lejano con solo unos acordes. ¿Cómo puede ser que algo tan intangible tenga un impacto tan profundo en nosotros? ¿Y por qué el ser humano, independientemente de la cultura o la época, sintió la necesidad de crear y de disfrutar de la música? Bueno, una de las primeras personas que intentó desentrañar este misterio fue Charles Darwin. Él propuso que como ciertas especies como los pájaros o los gibones, la música pudo haber servido como un mecanismo de selección sexual utilizado para atraer parejas. En este sentido, una gran habilidad musical podría haber sido una señal de aptitud genética. Sin embargo, Darwin no identificó una ventaja directa en la música para la supervivencia humana. Como en muchos de los fenómenos humanos podemos encontrar dos tipos de teorías. Las que sostienen que la música no tiene un propósito evolutivo en sí misma y los que argumentan que sí posee una función principal. Dentro de esta primera categoría encontramos al psicólogo cognitivo Steven Pinker, que argumentaba que la música es un subproducto de otras adaptaciones evolutivas. La teoría que ofrece Steven Pinker se llama la teoría del cheesecake, porque básicamente lo que hace es comparar la música con nuestro gusto al cheesecake. Los humanos no evolucionamos para que nos guste la cheesecake, o sea, es imposible encontrar cheesecake en la sabana o en las cuevas, sería muy raro. Pero sí evolucionamos para disfrutar de las grasas y los azúcares, ya que nos ayudan a ahorrar energía. De la misma manera, la música podría haber evolucionado de otras habilidades preexistentes, como el lenguaje y la percepción de diferentes sonidos en el entorno. Ahora, si nos fuéramos al otro tipo de teorías, es decir, las teorías que argumentan de que la música sí tuvo un propósito evolutivo y evolucionó por alguna razón, su historia comenzaría con Arby, un Australopithecus que hace 4,4 millones de años se puso de pie y caminó por primera vez en la historia. Cada paso que daba generaba un sonido predecible, un patrón rítmico constante. Y nuestra mente, que ama los patrones porque nos permiten anticipar el futuro, pudo haber desarrollado un gusto por los patrones rítmicos desde entonces. Y nosotros cuando caminamos generamos un patrón constante. Es decir, damos un paso y ya anticipamos cómo va a sonar el siguiente que vamos a dar. Y cada vez que nuestro cerebro logra anticipar un evento, como el patrón rítmico de una secuencia musical, se premia a sí mismo liberando dopamina, la hormona del placer. Es decir, nosotros inconscientemente encontramos un ritmo y al anticipar que este ritmo se repita, sentimos placer. Es una cuestión de supervivencia. Un mundo predecible es un mundo donde podemos prepararnos mejor y tener más chances de sobrevivir. Entonces preferimos las cosas que podemos anticipar. Preferimos los ritmos constantes. Pero después de Arby llegaron los Homo erectus, que no solo caminaban erguidos como nosotros, o sea, como parados, sino que además lo hacían en grupo, ya que eran nómades. Esto generó un gran problema, ya que caminar da muchos genera mucho ruido. Si cada persona camina y respira a ritmos descoordinados, esto podría enmascarar otras señales de peligro, como el siseo de una serpiente o el crujido de unas ramas que muestre que hay un depredador presente. Para solucionar esto, los humanos habíamos desarrollado la capacidad de sincronizar nuestros pasos y nuestra respiración, generando así espacios de silencio útiles que nos permitan detectar peligros. Si vos vas caminando con algún amigo o algo así por la calle, te vas a dar cuenta que en algún momento sus pasos se empiezan a sincronizar. Esto en realidad, como dijimos recién, es una ventaja evolutiva, ya que en estos espacios de silencio capaz que escuchabas si sea una serpiente o algún depredador que se estuviera acercando. Esto habría incentivado dos adaptaciones. La primera sería una mayor capacidad cerebral para reconocer patrones rítmicos y la segunda sería una tendencia a coordinar nuestros movimientos con los demás, lo que podría haber evolucionado en la necesidad de bailar en conjunto al escuchar música. La psicología evolutiva sugiere que la práctica musical pudo haber surgido como una forma de perfeccionar estas habilidades. Y no solo las auditivas o las sonoras, sino que los grupos que lograban coordinarse mejor tenían mayores capacidades para sobrevivir. Y no solo por lo de los espacios de silencio que dijimos, sino que en la casa, en los rituales o en la guerra, la sincronización no era solo estética, era una herramienta de supervivencia. Moverse todos juntos generaba confianza y cohesionaba al grupo, como que somos uno solo, dividido en muchos, generando por primera vez esa sensación de identidad compartida con mucha gente. Y la música no solo une a las personas porque nos sincroniza rítmicamente, sino que al cantar en conjunto activamos las neuronas espejo. Si no saben, las neuronas espejo son unas neuronas que nos permiten imitar y sentir lo que sentirían los demás. Esto no solo promueve la empatía, sino que aumenta nuestro sentido de pertenencia en un grupo. Entonces, ya sabemos por qué creamos y escuchamos música, pero lo más misterioso no es el origen, sino la magia de este tipo de arte. ¿Por qué la música nos conmueve?
Cuando oímos una canción, varias regiones de nuestro cerebro se activan simultáneamente. La corteza auditiva analiza los diferentes sonidos. Después el sistema límbico activa la amígdala, que nos hace sentir cosas, tipo sentimientos, y el hipocampo, que asocia esa canción con diferentes recuerdos. Y lo más importante es que se activa el circuito de recompensa que libera dopamina. Lo que dijimos, la hormona del placer, que se activa principalmente por reconocer el ritmo. Entonces, vayamos a lo más básico de la estructura musical, la escala de las canciones. Las escalas son secuencias de notas que determinan la estructura de una canción. Existen escalas mayores y menores y curiosamente nuestro cerebro las asocia con diferentes emociones. Las escalas mayores, como estas, suelen evocar sensaciones positivas. Se debe a que básicamente las escalas mayores tienen relaciones matemáticas entre las notas que son muy similares. Entonces nuestro cerebro identifica esta relación matemática entre, por ejemplo, en esta escala las primeras notas do y re, y después anticipa la misma relación entre re y mi, y como la anticipa correctamente nos genera mayor estabilidad. Entonces esta resolución, que es como más predecible, nos hace sentir que la escala es más resolutiva, como que tiene sentido, que cierra. Por otro lado, las escalas menores, como esta, tienen intervalos que no se alinean tan fácilmente con lo que nuestro cerebro ya está esperando de antemano. Es por eso que crea como tensión e inestabilidad. Como resultado, la melodía como que no cierra, se siente como inconclusa, y es por eso que nos recuerda a las situaciones en nuestra vida que fueron inconclusas. Esas situaciones que no predecimos correctamente, por ejemplo, las situaciones que nos dan miedo, o las situaciones que no resultaron como queríamos. Es por eso que melodías como esta, que nos generan un poquito de miedo, o melodías tristes como estas, son todas en escalas menores o escalas que siguen una secuencia rítmica, una secuencia de notas que no podemos anticipar. En otras palabras, nuestro cerebro busca constantemente previsibilidad en la música, es decir, poder predecir qué es lo que va a pasar. Y la manera en que procesamos los intervalos afecta profundamente nuestras emociones hacia la canción. Cuanto más predecible, más feliz, más resolutivo, más seguro. Otro aspecto muy interesante de la canción es el ritmo o el tempo. Bueno, lo que sucede con el tempo es medio difícil de explicar, pero se trata básicamente de que nuestro cerebro interpreta el tempo como si fuera nuestro corazón latiendo. En las situaciones de ansiedad o peligro, nuestro corazón late muy rápido, así podemos esparcir la sangre a todo nuestro cuerpo. Mientras que en situaciones que estamos tranquilos, nuestro corazón late más lento. Entonces, los tempos que son muy rápidos, como este, que normalmente se muestran en escenas de peligro, este ritmo se alinea con nuestro estado fisiológico, haciendo que nuestro corazón interprete que la situación es peligrosa y empieza a latir más rápido, y por eso nos genera como más ansiedad. Es por eso que en las canciones que pretenden relajarnos, como las canciones de la meditación, el ritmo de la canción es muy lento, porque pretende que nuestro corazón lata al mismo ritmo, más lento, y que nos tranquilicemos. Otro dato curioso es que la mayoría de la gente prefiere la música simple a que la compleja. Y mucha gente le echa la culpa a la industria musical de hoy en día, pero en realidad hay evidencia de que esta preferencia viene de mucho antes. Por ejemplo, Mozart, considerado uno de los mayores genios de la música clásica, es considerado también uno de los compositores más simples y predecibles comparados con otros grandes clásicos que son mucho más complejos. Otro ejemplo es la famosa Oda a la Alegría de Beethoven, cuya melodía es increíblemente sencilla, ya que está compuesta por segundas sucesivas, lo que hace que de vuelta sea altamente predecible, ya que constantemente repite el mismo patrón. Y bueno, la razón de que nos gustan las canciones simples es la misma que venimos explicando en todo el video. Lo más simple es más predecible. Si se acuerdan, al comienzo del video hablamos de cómo nuestro cerebro se autopremiaba cada vez que lograba predecir un evento con anticipación. Entonces, las canciones que son más repetitivas incentivan más la producción de dopamina, la hormona del placer. Y siento que estoy repitiendo lo mismo, pero básicamente todas las conclusiones científicas van en que cuanto más predecible sea una canción, cuanto más podamos anticiparla, más nos va a gustar o más feliz nos va a hacer sentir. Ahora, lo que yo me pregunto es, si todo se redujera a patrones y predictibilidad, ¿por qué no sentimos la misma satisfacción que sentimos al escuchar música, al encontrar patrones en las matemáticas o al resolver problemas programando? ¿Cómo explicamos entonces esa cualidad tan única de la música? Esa precisión emocional que ninguna otra manifestación logra de otro modo. ¿Podemos realmente decir que la música es un simple placer derivado de encontrar estructura en el sonido? En mi opinión, la música no es solo un juego de patrones, sino que un diálogo constante entre el orden y la subjetividad, entre la realidad que comprendemos y esos fragmentos de nuestra conciencia o de nuestra vida que no terminamos de resolver.
Como todo tipo de arte, es una disciplina en movimiento, una búsqueda constante entre el creador y quien la recibe, en este caso entre el músico y el oyente. A través de su canción, el músico no solo representa su sentimiento, sino también intenta de darle forma, de comprenderlo, atraparlo, así logrando crear algo que trascienda el lenguaje, el tiempo y hasta la memoria. Se comprobó que pacientes con Alzheimer han sido capaces de recordar fragmentos de su vida con solo escuchar una canción significativa. Es de esta manera en que el arte comienza a ser una herramienta de autoconocimiento, de autocomprensión, dejando así una huella inmaculada, quizás la más fiel traducción de un sentimiento en la obra de arte. Quien escucha esa canción decodifica emocionalmente la búsqueda de ese sentimiento atrapado en la música y lo adapta a su propia experiencia, resignificándola. De esta manera, la música nos une como humanidad, porque universaliza la experiencia de sentir. Es por eso que yo pienso que, aunque la inteligencia artificial sea capaz de crear música, difícilmente logrará el mismo impacto que una canción creada por el hombre. Porque la música, como el arte, en esencia, es y siempre fue una exploración de la experiencia humana, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro pensamiento, del amor, del dolor y del intento de comprender lo más misterioso de nuestra naturaleza. Es ahí donde la música vuelve tangible, el caos de nuestro corazón y nuestro intento constante de hacer comprensible lo eternamente incomprensible.